Honduras, una nación que en su tiempo abrió la puerta a ciudades dirigidas por manos privadas, donde se ofrecen incentivos especiales para atraer inversión, con menor burocracia que en la que hay en el resto del país. Pero el costo para el Estado podría ser alto. La promesa de desarrollo para quienes padecían la pobreza también sembró división, incertidumbre y miedo. Nuestro equipo se adentró en las zonas más polémicas del país, conocidas como sede, para conocer a sus protagonistas y encontrar respuestas. Lugares que hoy el gobierno intenta recuperar y donde uno se pregunta quién manda realmente. En Honduras, algunos territorios fueron entregados para un experimento tan revolucionario como riesgoso. Hace más de una década, en un contexto marcado por la pobreza y el fenómeno migratorio, se modificó la Constitución para crear zonas autónomas. Dele recta, ya le va a estar el compañero allá. Ciudad Morazán se instaló en Choloma, uno de los municipios más poblados y que registraba también altas incidencias de violencia, con la promesa de ofrecer un espacio seguro para la población dentro y fuera también de esta zona de empleo y desarrollo económico. Una especie de país dentro de otro país. Estos territorios, mejor conocidos como sede, serían una alternativa al Estado con sus propias regulaciones a nivel fiscal, judicial y administrativo. Eso sí, todo acordado entre los financiadores, sin que el Estado metiera las manos. Gracias. Cada una de las sedes tenía su propio enfoque. Aquí este proyecto, por ejemplo, buscaba hacer una mezcla entre residencias y parques industriales y, por supuesto, convertirse en una opción para que los trabajadores pudieran vivir e incluso sus empleadores. Actualmente viven aquí unas 280 personas y encontramos negocios como este. Durante nuestro recorrido, uno de los protagonistas era el silencio. Había un par de negocios de comida, pero poco movimiento social. La verdad que yo veo muy bonito, me gusta porque está creciendo, de verdad, la comunidad. Pues con ese edificio me imagino yo que va a haber más movimiento de gente. Nos llegó una noticia de que faltaba mucho a lo que es el alimento para las personas que trabajaban y para los que vivían en este sector. Entonces nosotros por eso decidimos, ¿verdad?, poner un negocio. ¿Y qué te pidieron para poder poner tu negocio aquí? Solamente el depósito, que es para lo de la renta. Aunque la seguridad es uno de los pilares propagandísticos de la sede, la propia encargada del lugar reconoce que no se han alcanzado las metas. Según el proyecto, para estas alturas, ¿cuántas personas tendrían que vivir aquí? Tendríamos que tener por lo menos unas 1.500 a 2.000 personas. Y en ese momento solo tenemos 285. ¿Y negocios? A este nivel tendríamos que tener por lo menos unos 20, 25 negocios. En ese momento solamente hay 4. Con la llegada de Xiomara Castro al poder, el Congreso derogó la ley que posibilitaba la creación de estos enclaves privados y la Corte declaró inconstitucional la norma que la sustentaba. Esto provocó una tensa pausa en su desarrollo. Hablamos con el que viene a ser una especie de gobernador elegido por los desarrolladores. Él asegura que solo hay politiquería detrás de esta decisión. Yo diría que la verdadera esperanza de desarrollo de Honduras, lo que deberíamos de haber logrado es que una vez que estas sedes funcionaran, se replicara el esquema en otros lugares. Municipios se podían convertir en sedes. Es un proyecto que lo quieren hacer fallido.
y que más bien es un gran logro el que se mantenga en pie. O sea, la comunidad sigue vibrante y esto es importante. Como parte de sus funciones, Carlos preside las sesiones del Consejo Fiduciario que gestiona esta sede y en el que participan extranjeros y hondureños para toda la toma de decisiones. Oye, ¿y el desarrollador por qué decidió venir a invertir aquí a Ciudad? Overseas Real Estate, que es el desarrollador, en realidad es una empresa de Delaware, pero su CEO y su máximo inversionista es Máximo Mazzone, que es el que creó acá las farmacias del ahorro. ¿Él vive en Ciudad Morazán? No. El tema de Ciudad Morazán es que, desgraciadamente, en este momento no tenemos el desarrollo suficiente. ¿Tú vives en Ciudad Morazán? No. Después de visitar esta especie de maqueta vacía, entiendo por qué no viven ahí. Entre los pocos residentes, un estadounidense nos contó sobre las libertades y también las oportunidades que encontró, a diferencia de su país. Elegí Ciudad Morazán porque creo que es el lugar más libre del mundo. Creo que es uno de los mejores lugares para poner en marcha tu negocio y tu vida, porque la relación del coste de la vida y de la calidad de vida es de las mejores del mundo. Mi alquiler es de $140 al mes por un piso de 2 habitaciones y 60 metros cuadrados. Por ahora, su trabajo es online, su salario en dólares, presta dinero a otras personas que quieren emprender y planea ayudar a energizar la ciudad Morazán con paneles solares si es que se resuelve la polémica con el gobierno. Sí, una especie de chantaje. Pero al exterior, a quienes también prometieron mejoras con la llegada de este proyecto, se contrastan las opiniones. Cuando se anunció su construcción, hubo protestas en el municipio de Choloma por el temor de la expropiación de los terrenos. Algo que niegan en la sede. Lo cierto es que sí se han expandido en los últimos años. La opinión, mejor la limito, pero eso de las sedes aquí no es correcto, porque le van a quitar la casa, las propiedades a uno. ¿Para quién será? La verdad que no hay más oportunidades de trabajo. Nunca nos preguntaron, porque como el gobierno que está preso, Juan robando, le digo yo, ese fue el que tomó esa decisión de hacer esa sede sin contar con nadie más. Con quien contó fue con el alcalde actual que salió. Porque yo no soy liberal, no estoy a favor de que los liberales hagan ese tipo de cosas porque los friegan a nosotros mismos. Después de escuchar estas posturas, pienso aún más en los verdaderos objetivos detrás de este experimento. Y aunque el gobierno intenta revertir la ley, los daños parecen estar en marcha. Al menos eso refieren en los análisis que han hecho. Hola, muy buen día. Bienvenido. Mucho gusto. ¿Qué es lo que vemos? 1, afectación al medio ambiente. 2, afectación a los derechos humanos. 3, desplazamiento en muchos lugares en este momento o potencialmente dentro de 2, 3, 4 años. Principalmente si existiera la remota posibilidad de que regresaran los 2 partidos tradicionales que fueron los que dieron vida, existencia jurídica a estas zonas de empleo y desarrollo económico. El comisionado presidencial refiere que de las 67 sedes que estaban en consideración, esto en el gobierno anterior, han logrado frenar 64. Esto provocó que los inversores de 2 que están operando recurrieran a un arbitraje internacional bajo el amparo del acuerdo comercial que existe entre Honduras y Estados Unidos para así seguir operando. Y algunos de ellos han llegado a afirmar que las sedes solamente se pueden desarrollar en países o estados débiles, como los africanos, y andan promoviendo la figura de la sede de Honduras en eventos internacionales que se realizan en Suiza.
El dueño de Ciudad Morazán, Máximo Mazzone, aceptó platicar con nosotros días después. El hombre posee la cadena de farmacias más grande de América Central, mejor conocida como Farmacias del Ahorro. Esto me llama la atención, tomando en cuenta que por un lado confía en el Estado hondureño para invertir en los mecanismos tradicionales, pero se aferra a esa autonomía. Demuestra más que nada que el manejo de la cosa pública por parte de los privados es mucho más eficiente y mucho más de calidad. Mientras lo escucho, pienso a qué eficiencia se refiere, tomando en cuenta que solo están gobernando para 200 personas. Este empresario libertario no pierde las esperanzas de recuperar el lucro del proyecto, y es que en los primeros meses del 2021 tenían ganancias de hasta $25,000 al mes, pese a que el proyecto apenas comenzaba. De hecho, estoy involucrado en 2 iniciativas similares, pero ninguna de los 2 en un país donde tengo las farmacias. ¿En dónde son estos lugares? Una en África y una en una otra zona de las Américas. Máximo también es accionista minoritario de la sede Próspera, el caso más mediático que se encuentra en una isla caribeña de Honduras y donde la versión más ambiciosa de este modelo ya tomó forma. Roatán se ubica en el departamento Islas de la Bahía, que básicamente se sustenta de su actividad turística. Sus paradisíacas playas y el clima son un imán para los visitantes. Ahí se encuentra Próspera. Enraizada en la costa norte de la isla, este enclave privado ha desatado polémicos debates entre residentes y extraños, incluso antes de haberse construido. Así lo recuerda el exalcalde de Roatán, Dorn Evans, durante nuestro encuentro. En mi administración, que fue del 2014 a 2018, no había presencia física de Próspera. Aún había un poquito de conflicto a nivel de la capital, en donde era constitucional, anticonstitucional o inconstitucional. Mire, cuando uno llega a una comunidad de manera en consulta, sin tener algún tipo de referéndum, sin estar consciente de que vas a atropellar algunos intereses, y la presencia colonizadora percibida genera una idea de que va a ser un apartheid 2.0. Para Dorn está latente la incógnita de qué representan en verdad, qué intereses responden. Creo que Próspera va a ser un benefactor de los grupos de poder y de las élites y las clases dominantes de Roatán, y jamás la colectividad que está en tanta necesidad de ser empoderada. Dorn asegura que el nombre de Próspera solo es un gancho esperanzador para quienes viven ahí. Tomando en cuenta ello, nos acercamos a conocer la opinión de los operadores turísticos, quienes ese día esperaban bajo los fuertes rayos del sol por algunos clientes. Próspera es una organización solo para ellos. Ellos no nos incluyen a nosotros, los de abajo, ¿me entiendes? Si ellos van a necesitar lanchas, más que el 90% seguro que ellos van a comprar sus lanchas, ¿me entiendes? A nosotros no nos dijeron nada prácticamente de la humanidad, pero sí pensábamos que los puede beneficiar en la forma de llevar turismo ahí, porque iba a ser un bonito lugar también. Desde el aire es posible ver la infraestructura de la sede a kilómetros. Las lujosas instalaciones destacan y contrastan. Después de un filtro de seguridad, logramos entrar por unas horas a ese paraíso de inversión. Esta es la imponente Torre Duna, y hay que decirlo, es el edificio más alto de Roatán. Aquí conviven, por ejemplo, las viviendas, las oficinas, los espacios comerciales. Y dicho sea de paso, también contrasta demasiado con las carreteras de tierra de los alrededores. Al estar en ese lugar se percibe la falta de identidad. Todo es artificial. El distrito Beta es el punto cero de este experimento, construido a partir del 2020 y que aloja las primeras estructuras. Digamos que la parte de gobernanza legal y financiera se encuentra aquí. Además de esta primera torre residencial, pues van a construir otras más
También se cuenta con un restaurante. Ahí logramos hablar con una de las trabajadoras. ¿Mejor salario aquí que afuera, en otros lugares trabajando? Bueno, yo no he trabajado en otro lado, pero sí he trabajado aquí. Pero a mí me encanta todo, el salario para mí es bueno. ¿Y conoces a tus jefes, a los dueños de aquí? ¿A los dueños? Sí lo conozco. Ya. Pero ellos no vienen mucho aquí, solo vienen a lo que más importante y se van. Mientras estamos grabando este programa, es una semana festiva, por así decirlo. Toda la gente está de vacaciones, pero hay que destacar que, por ejemplo, en estas amplias instalaciones, pues no hemos podido ver mucha gente. Parece ser que sí, no es un lugar para todos. Hay laboratorios de biotecnología, espacios de coworking y una fábrica de madera. Próspera también acepta y promueve las transacciones con criptomonedas. Logramos verlo casi todo por el exterior, hasta que un guardia de seguridad nos pidió dejar de grabar y borrar los videos. ¿Por qué no se puede grabar? Porque esto no puede salir, pues. Ajá, ¿por qué? Sin un permiso. ¿Pero por qué? De los jefes. ¿Pero no por sé, qué? No sé por qué. ¿Y esto lo hacen siempre con todas las personas? Porque todas las personas tienen un teléfono y graban. Sí, pero ellos no lo graban para informar. Sí graban para informar, pero la gente que ha venido a grabar para informar ha venido pero con un permiso, han pedido ese permiso para la autorización del jefe para grabar. Me llama la atención que en un territorio que se sustenta en la libertad no se promueva la transparencia y esté tan cerrado al escrutinio público. Me parece importante que sepan que logramos entrar a Próspera solo a través de la renta de un apartamento, porque cuando solicitamos la entrevista con quienes administran esta sede, nos dijeron que nuestro medio no calificaba para ello. Los tentáculos de la zona de empleo y desarrollo económico se han ampliado. Un resort enorme frente al mar, conocido como Pristine Bay, ahora forma parte de Próspera gracias a la ley que permitía incorporar territorios en cualquier lugar y escapar al control gubernamental. Con esta adquisición, días antes de que Xiomara Castro asumiera el poder, la sede se ha expandido a un 3% ya de todo el territorio de la isla. A pesar de los desafíos políticos, Próspera logró concretar la compra de Pristine Bay, este resort que ustedes pueden ver a mi espalda, que cuenta con villas de lujo, instalaciones recreativas, también campos de golf. Y hay que decirlo, tiene una ubicación privilegiada. Está a unos minutos del Aeropuerto Internacional de Roatán y también la terminal de cruceros. De esta manera, el Estado ya no tendrá control de un área costera con potencial turístico y al ser parte de la sede, se pueden tomar decisiones que afectan a la zona en distintos niveles. Los objetivos lucrativos ahí son otros respecto al Distrito Beta, donde se realizan los experimentos médicos y desarrollos tecnológicos, que por cierto, no están regulados por las autoridades internacionales. La coordinadora de la Oficina de Turismo Regional, Juana Urbina, recuerda que los desarrolladores de Próspera también buscaban hacerse de las áreas de las playas, lo que provocó preocupaciones entre los habitantes. En la ley de ellos está que el desarrollo de inversión, sin importar, puede avanzar y expropiar, porque eso es la ley de la república que crearon ellos entre paréntesis, ¿verdad? Que estamos, como decía, estamos en el limbo y a la espera de una resolución final, total. Otra de las críticas de la funcionaria tiene que ver con que no pagan impuestos suficientes al Estado como cualquier otra empresa o residente del país. Pero yo siempre he dicho, y como ciudadana, que en ese caso tendrían que usar helicópteros y aterrizar en sus terrazas, porque tampoco es justo que estén usando nuestras calles y todo nuestro entorno, que nosotros como hondureños sí estamos pagando impuestos y ellos no. Cuando comenzaron los movimientos contra la sede en la isla, Juana se unió y participó de las protestas. Recuerda que en diciembre del 2023 se vivieron algunos de los momentos más álgidos. Bueno, mira, este es un video de la protesta de la sede, ahí con toda la comunidad de Craft Rock, y en ese momento, como el patronato tenía bastante asistencia, mandaron a sus empleados a boicotear la actividad. Aquello terminó a golpes y sobre todo un espíritu más vivo entre la comunidad de Crawfish Rock por la defensa de su territorio.
Ese paraíso en el Caribe aloja a un colectivo negro de habla inglesa. Ellos, a pesar de sus carencias, han cuidado por generaciones el lugar que los vio nacer. Estamos llegando a Crawfish Rock, que yo diría es el epicentro más mediático de la lucha social contra las sedes. Esta comunidad está conformada por unas 700 personas, quienes han visto de primera mano el deterioro de su entorno. Ahí los niños juegan fútbol descalzos, los botes esperan por una jornada más de pesca, mientras en los alrededores las palmeras y los árboles ofrecen una sombra refrescante ante las altas temperaturas. Las casas sobre pilotes de madera son un pintoresco retrato de la esencia de Crawfish Rock y aún de su pureza. Pienso en todo lo que está en riesgo mientras camino con Luisa Connor, quien se ha convertido en una de las principales caras de la lucha contra Próspera. Por primera vez en la historia, Crawfish empezó a inundar después de la instalación de la sede, porque es parte de nuestra comunidad. Nosotros estamos opinando que puede causar tantas talas de los árboles y la destrucción de los cerros. Entonces ahora el agua no tiene por dónde detenerse, sino corre directo a la comunidad y empieza la inundación. Se enteraron del alcance de la sede gracias a la líder de otro territorio. Luis asegura que una de las estrategias del CEO de Próspera, Eric Primen, fue dividir a la comunidad mediante el ofrecimiento de empleos a otros grupos étnicos que se desplazaron ahí, a su comunidad, a Crawfish Rock. Entonces él contrató otros misquitos y ellos llamaron a sus familiares a trabajar en Próspera. Lo que él incitó en ellos es que si ustedes no pelean por Próspera, no van a tener trabajo. Nosotros estábamos viendo nuestra aldea, nuestra cultura, nuestra tradición, la forma de vivir de nosotros. Ellos, cualquier cosa que sucede ahí, tienen dónde ir. Nosotros no, somos de aquí y tenemos que defenderlo. En su momento, la presencia de Próspera provocó fisuras al interior de las familias. Luisa nos presentó a su sobrina, quien trabajó en la sede durante 7 meses, aunque ahora se arrepiente. Escarbábamos zanjos para sembrar maíz, sembrar sandías, sembrábamos chiles, sembrábamos pepinos y muchas cosas más. Trimestralmente tenía que renovar contrato y sus jefes solo respondían por el pago del salario cada 10 días, alrededor de unos $115. Tanisa renunció hace 2 años debido a la falta de seguridad médica y el deterioro de su salud. Parecíamos burros. Nosotros con carretas llevábamos rocas grandes. En carretas nosotros teníamos que jalarlos. Yo tengo esto, miren, de carreta. A mí me salió una lipoma por estar jalando bajo lluvia y después bajo el sol. Y eso yo cada vez que me calentaba la mano, a mí me dolía. ¿Quiénes son los esclavos? Somos nosotros. Porque nosotros ponemos los pulmones para ellos. ¿Qué es un poquito de dinero? El dinero no es nada que la vida de uno. Luego de recuperarse tras una cirugía en el sector público, retomó la pesca artesanal, una de las principales actividades en su comunidad para sobrevivir. Ellos, que salen al mar, han visto algunos cambios en el ecosistema tras la llegada de la sede. La organización VICA, que aborda los desafíos medioambientales en la isla de Roatán y también hace parte del Comité Técnico del Parque Nacional Marino, ha comenzado a levantar registros para analizar su impacto en esta zona. Las construcciones que han habido en sede Próspera, a la fecha desconocemos si han hecho evaluaciones de impacto ambiental, no tienen, por ley no tienen que presentar nada de eso a ninguna autoridad local ni del gobierno central. Todo el sedimento que las lluvias pueden llevar al arrecife es un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque en el caso de Roatán, de Islas de la Bahía, nuestros arrecifes coralinos están muy cerca a la costa.
Otra de las grandes incógnitas es si tienen infraestructura para el manejo de aguas negras. De lo contrario, si llegan al mar, podrían provocar contaminación y la muerte de especies. Vanessa nos cuenta que la ONG les informa constantemente sobre el impacto que puede tener Próspera, no solo en la municipalidad, sino en toda el área protegida marina. La verdad es que ha sido un poquito difícil, porque siendo de una comunidad pequeña, tranquila, viviendo una burbuja, nunca nos estábamos listos para esto. Para Vanessa es incomprensible cómo, a pesar de la derogación de la ley SEDE, Próspera ha continuado su expansión. Aunque ellos han tenido respaldo de un narcogobierno en su tiempo, nosotros, el pueblo, un congreso que votó con unanimidad, un Corte Suprema que con la voz del pueblo ha dicho que no, y siempre insisten en quedarse como sedes en nuestra comunidad. ¿Ha habido amenazas y por eso ahí está, digamos, respaldo de las autoridades? Hemos tenido algunos casos. Por ejemplo, hemos tenido audios que nos han mandado el sello de Próspera en su tiempo amenazándonos de mandarnos presos. Hemos tenido a gente en motocicletas que fuimos a reuniones que nos han perseguido. ¿Algo que pusiera en riesgo su vida? En su momento, sí. Vanessa terminó ensangrentada en las movilizaciones de diciembre del 2023. El gobierno ha instalado cámaras en su casa por seguridad. A pesar de ello, sigue en la lucha, no solo por su bienestar, sino por el de las futuras generaciones. La lucha no es para personas débiles. Y creo que si pasa algo, ojalá, y es mi oración, que haya alguien siempre para defender esta comunidad. Sus palabras me conmueven. Son ejemplo de que hay un sector de la población, además del gobierno, que lo tiene claro. La soberanía no se cede. Y aunque el futuro de estos enclaves privados es incierto, entendí que por más desarrollo o prosperidad que se prometa, nada puede sustituir la identidad y las raíces de un pueblo.